El siguiente punto es la inspección del sistema de combustible. La inspección del sistema de combustible empieza con la comprobación de la presión del combustible. Esto determina si la totalidad del sistema de combustible está funcionando normalmente o no. En este volumen hablaremos de los problemas en el sistema que no pueden detectarse por la función de diagnóstico. Veamos cómo se efectúa esta comprobación. Primero, por supuesto, comprobamos si el tanque de combustible está lleno. Luego instalamos el medidor de presión de combustible de acuerdo con las instrucciones del manual de reparaciones. Tenemos 4 ítems que deberían ser comprobados usando el medidor de presión. Primero, comprobamos la presión del combustible mientras el motor está arrancando. El rango normal se muestra de color verde en el medidor. Luego comprobamos la presión cuando el motor está en ralentí. Ahora comprobamos la presión cuando repentinamente abrimos la válvula de obturación totalmente. Finalmente detenemos el motor esperando por lo menos 5 minutos y medimos la presión del combustible residual. Si la lectura del medidor de presión está dentro del rango normal durante estas 4 comprobaciones de presión, usted puede concluir que el sistema de combustible está en buenas condiciones. Si una lectura difiere de los valores normales, debemos efectuar más comprobaciones, pero antes de hacer esto, veamos cómo opera la circuitería eléctrica de la bomba de combustible. Cuando el motor está arrancando, la corriente eléctrica fluye del terminal ST del interruptor de encendido hacia la bobina L2 del relay de abertura del circuito y luego hacia la masa. Además, el relay se enciende. Al mismo tiempo, la corriente fluye hacia la bobina del relay principal EFI, ocasionando que el relay se encienda y que la corriente fluya a la bomba de combustible vía el relay de abertura del circuito. La bomba de combustible empieza a operar. Inmediatamente después del arranque del motor, el distribuidor envía una señal de velocidad del motor llamada señal NE al ESU. Como resultado, el terminal FC del ESU es conectado a la masa y la corriente fluye a la bobina L1 del relay de abertura del circuito. Además, el relay de abertura del circuito permanece encendido mientras el motor está en marcha aún luego de que el terminal ST del interruptor de encendido sea apagado, de manera tal que la bomba de combustible continúe operando. Ahora, si la presión del combustible permanece en cero durante el arranque del motor, deberíamos de comprobar si la bomba de combustible está trabajando normalmente. Al unir los terminales más B y FP del conector de comprobación. En el caso de un conector tipo multipin, obviamos el relay de abertura del circuito como vemos aquí y con el interruptor del encendido en la posición ON aplicamos corriente eléctrica directamente a la bomba de combustible. Así es como suena la bomba de combustible cuando está en operación y la presión del combustible se elevará al valor estándar. Este sonido nos dice que la bomba de combustible funciona cuando obviamos el relay de abertura del circuito, indicándonos que no hay problema en este circuito.
Además, debemos comprobar el circuito del relay de abertura del circuito. Y también este circuito. Comprobemos el relay de abertura del circuito y su fuente de poder. Primero removemos el relay del circuito. Luego medimos el voltaje entre el terminal más B del conector del relay y la masa de la carrocería. Veamos cómo comprobar la fuente de poder. Si el voltaje medido es igual al voltaje de la batería, compruebe el relay de abertura del circuito. Con la batería conectada a los terminales STA y E1, medimos la resistencia entre los terminales más B y FP del relay para ver si los contactos del relay se han cerrado. Si no hay continuidad entre más B y FP, puede haber un falso contacto entre estos puntos. O puede haber una ruptura en la bobina L2. Si el ohmímetro muestra 0, podemos concluir que el relay de abertura del circuito está bien. Arranque el motor para medir el voltaje entre el terminal STA del conector del relay y la masa de la carrocería. Si el voltaje estándar no es aplicado, es posible que haya una ruptura en el arnés de cableado entre estos dos puntos. Si el voltaje medido es igual al voltaje estándar, es posible que haya una ruptura en el cableado entre el relay y la bomba de combustible. Si el relay está bien, reinstálelo. Y compruebe este circuito a continuación. Para ver si el voltaje estándar está presente en el terminal FC del SU con el interruptor de encendido en la posición ON. Si no hay voltaje, puede ser que exista un falso contacto en los terminales más B o FC del relay. O puede existir una ruptura en la bobina L1 o en el arnés del cableado. Si el voltaje estándar es aplicado, arranque el motor para ver si el voltaje del terminal FC del SU cae. Si el voltaje cae a menos de 1 voltio, el problema puede deberse a un falso contacto en el terminal FP del relay. Ahora arranquemos el motor y veamos si el voltaje cae a menos de 1 voltio. Aquí, el voltaje no cae a menos de 1 voltio. Esto puede suceder por varias razones. Por ejemplo, el terminal E1 del SU puede no estar bien conectado a masa. O el SU podría estar fallando. La siguiente prueba es unir los terminales más B y FP del conector de comprobación. Pero no escuchamos que la bomba de combustible funcione. Al no operar la bomba de combustible cuando obviamos el relay de abertura de circuito, la bomba de combustible puede estar malograda. O puede existir un problema en la circuitería de la fuente de poder. Así,
Comprobamos el voltaje entre los terminales del conector de la bomba de combustible para ver si es igual al voltaje estándar. Si es así, esto significa que el voltaje está siendo aplicado a la bomba. Así que podemos concluir que existe un problema en la bomba de combustible. Veamos cómo comprobarla en realidad. Si el voltaje en el conector de la bomba del combustible es 0, puede existir un problema en el fusible relay principal EFI o el circuito de conexión a masa de la bomba de combustible. Si este es el caso, debería comprobar cada uno de estos separadamente. También existen otros tipos de problemas, como este. Algunas veces la presión de combustible baja lentamente luego de que el motor ha sido arrancado. ¿Cuál puede ser la causa de esto? Al tener una presión normal de combustible durante el arranque, la circuitería de la bobina L2 probablemente esté normal. Así que podemos concluir que el problema puede ser ocasionado por un defecto en la circuitería de la bobina L1, en el ECU o en el cableado entre estos. Hemos estudiado cómo puede ser comprobado este circuito. El siguiente problema, el cual veremos, es el problema de que la presión del combustible sea demasiado alta o demasiado baja durante una marcha fuerte o en ralentí. Primero explicaremos el caso de la alta presión de combustible usando este modelo de demostración. La presión del combustible puede elevarse demasiado si la línea de retorno del combustible se atora o si el regulador de presión está funcionando mal. Si la línea de retorno del combustible se atora, la presión de combustible en la línea de alta presión se incrementará. Si la presión del combustible tiende a permanecer muy alta en ralentí, el regulador de presión debe ser inspeccionado. Ahora inspeccionemos el regulador de presión. Con el motor en ralentí, remueva la manguera de vacío del regulador de presión. Luego observe si la presión del combustible está dentro del rango especificado cuando la manguera es colocada y cuando es removida. Asumamos a continuación que la presión del combustible es demasiado baja cuando se está marchando fuerte. Si la presión es demasiado baja durante una marcha fuerte, la primera cosa que debemos hacer es comprobar si el filtro del combustible está atorado. Si el filtro de combustible no está atorado, ¿qué deberíamos comprobar a continuación? Primero, presione la manguera del retorno del combustible. Y luego arranque el motor. Si la presión del combustible es más alta que el nivel especificado, puede ser que el regulador de presión del combustible esté fallando. Si la presión del combustible es más baja que el nivel especificado, podemos concluir que la bomba de combustible está fallando. Ahora, el cuarto ítem es la presión de combustible residual. Si usted lo comprueba y encuentra que la presión es más baja que la normal, este puede ser el resultado de cualquiera de estos tres problemas. Puede ser que la válvula check dentro de la bomba de combustible esté defectuosa. Puede ser debido a que el regulador de presión esté fallado.
o puede ser el resultado de un problema de sellado del inyector.